Amén, Dios les bendiga. Bueno, un saludo para todas esas mujeres que están aquí conectadas. Por ahí estuve viendo que hay ya varias conectadas. Y qué bendición, me parece un acto de verdad muy agradable. Y yo creo que delante de Dios es algo que vale muchísimo y es buscar el rostro del Señor en las mañanas, en las madrugadas. Y hoy que estamos pasando y teniendo momentos tan difíciles en nuestra vida, en nuestro entorno, qué bueno es seguir buscando la presencia del Señor. Bueno, me presento, mi nombre es Cristina Calderón. Me congrego en la sede de los Andes, mi pastor es el hermano Nelson Zamora y actualmente por la gracia de Dios estoy sirviéndole al Señor como secretaria de la Junta Local. Y bueno, vamos a exponer la palabra del Señor. Yo estaba escuchando a la hermana Aurora, que estaba hablándole a las familias y había algo muy clave y dentro de en sus palabras y era que teníamos que seguir confiando y tenemos un Dios que va acomodando todas las cosas, porque en esta mañana el Señor nos ha regalado un precioso tema y para exponerlo para reflexionar en esta hora y es confiando en mi pastor. Y yo quiero que usted que está ahí a través de esas pantallas, bueno, dicen que están también en Facebook, eh, usted que está ahí, repita conmigo en esta hora este tema y es confiando en mi pastor. Y para esto yo quiero que nos vayamos a un salmo muy conocido. Yo creo que ustedes ya pueden identificar a qué salmo nos vamos a ir. Vamos a leer el Salmo 23, muy conocido por todos, y vamos a leer la palabra del Señor. Y el Señor dice, Jehová es mi pastor. El salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicias por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y hermanos, el pastor, hermanas, hermanos en general, el pastor es un personaje muy recurrente en la Biblia. Si usted busca desde el Antiguo al Nuevo Testamento, en todos esos pasajes, el pastor, el oficio del pastor, era algo muy recurrente, era algo muy cotidiano. Y miramos que personajes de renombre tuvieron ese oficio, como lo fue el patriarca Abraham, como lo fue aquel gran líder Moisés, o como también aquel hombre conforme al corazón de Dios y fue el rey David. Y este último dedicó mucho tiempo a crear hermosos pasajes, a crear hermosos salmos, cánticos, donde describen los deberes y las preocupaciones de un buen pastor, porque hay muchas clases de pastores, pero David se enfoca y es muy explícito en decir cuál es el buen pastor. También algunos de los salmos que se le atribuye a Asaf habla de David como aquel pastor del pueblo de Dios en la antigüedad. Eso lo encontramos en el Salmo 78, el versículo 70. Pero si nos vamos a través del tiempo y nos adelantamos un poco en el tiempo y nos vamos allá al Nuevo Testamento en los tiempos de Jesús, el pastoreo seguía siendo muy común, seguía siendo muy practicado. Es más, Jesús mismo se atribuye ese nombre, se llama como el pastor excelente, o como nosotros lo conocemos coloquialmente en nuestra versión como el buen pastor. Y solía hacer esta referencia para decir las cualidades y eso es para enseñar alguna lección importante a aquellos que le estaban escuchando. Pero para que haya un pastor se necesitan las ovejas. Y yo quería traerles, además de
esas características de un buen pastor, también quería traerle las características de las ovejas. Y los pastores en el antiguo Israel cuidaban a las ovejas. Había una oveja en especial y esta se caracterizaba por tener abundancia y por tener una densa lana. Las ovejas son animales dóciles y ellas están completamente indefensas. Es por eso que se necesita que haya un pastor, porque tiene muchos enemigos en su entorno. Y es por eso que hay un buen pastor cuidando de aquellas ovejas. Porque estas, al buscar la comida, cuando van trepando, cuando van buscando esas zonas rocosas, las laderas, para buscar su comida, para alimentarse de aquellos arbustos, la oveja tiene una característica y es que tiene sus orejas largas, son colgantes, y la facilidad de que éstas se prendan, se enganchen con los arbustos, con las espinas, con todo lo que podamos encontrar en el bosque, bueno, en todo donde ellas van a comer, es fácilmente expresa aquella parte de su cuerpo para ser lastimada. Y el pastor enfrentaba diariamente esa constante y difícil tarea de enseñarle a la oveja para que ella pudiera captar sus órdenes, para que ella pudiera obedecer sus órdenes, pero además de eso, para que ella fuera conociendo su voz, ¿sí? Para que ella fuera distinguiendo cuál era la voz del pastor. Y es más, se habla de que algunos pastores les colocaban hasta nombres que ellas se podían identificar, las podía llamar por su nombre y ellas reconocían la voz de su pastor. Y nosotros no podemos ser ajenos de esto porque allá en el evangelista Juan, el capítulo 10, el versículo 14, en la palabra del Señor dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y la tarea de este pastor era constante, no terminaba en un mes, no terminaba en una semana, sino que la tarea de aquel pastor de cuidar las ovejas era durante todo el año, durante todas las estaciones. Nosotros en nuestro departamento no podemos de pronto observar todas las estaciones propiamente, pero en algunos otros lugares y precisamente de donde estamos hablando, se dan todas las estaciones. Y el pastor en la primavera sacaba el rebaño del redil todos los días y los llevaba a los suculentos y frescos pastos de los alrededores del pueblo. Y cuando ya, pues como ya había terminado el invierno, los pastores aprovechaban para esquilar las ovejas, lo cual era un motivo de festejo. Tras pasada esta temporada, seguía la temporada de la cosecha. El pastor llevaba a sus ovejas a comer los brotes nuevos y a comer los granos que habían quedado en los campos. Cuando llegaba el calor o el verano, buscaba pastos, terrenos más elevados y frescos donde llevar sus ovejas para calmar aquella temporada de calor. Cuando llegaba la noche, las vigilias, se quedaba toda la noche despierto cuidando su redil. Algunas noches reunía a sus animales en una cueva para protegerlo de aquellos enemigos, de aquellos animales que querían comerlas. Y si el aullido de uno de estos animales, hienas, lobos, espantaba el rebaño, la tranquilizadora voz del pastor lo calmaba. Al ponerse el sol, contaba sus ovejas y las examinaba una por una. Al mediodía las abrevaba en lagunas, en charcos de agua fresca para que pudieran así permanecer bien en el cuidado de la sed. Al final de la estación seca, donde estaba todo árido, era común que los pastores trasladaran sus rebaños a los valles o a las llanuras, cerca de las costas. Cuando comenzaban las frías lluvias, regresaban con ellas toda
su rebaño a las casas para que pasaran el invierno resguardadas. Las fuertes lluvias, los granizos, las nevadas eran una seria amenaza para los rebaños. Así que los pastores no las sacaban al campo abierto hasta la primavera. Y ya teniendo una introducción a nuestro tema, yo quería que meditáramos en este versículo de la palabra del Señor. Y aunque es muy conocido y nos lo enseñan desde muy pequeños, y nosotros estamos ahí pensando y meditando en este pasaje, el salmista, el rey David, escribió porque él no era ajeno a este servicio. Y él se enfocó en este oficio para aludir o para identificar y decir, tengo un buen pastor. Yo sé qué es ser un buen pastor. Yo cuidé a mis ovejas. Cuando llegó el león, cuando llegó el oso, yo las cuidé, las protegí de los que querían atacar mi rebaño. Yo las protegí, fui un buen pastor. Cuando me tocó salir de prisa, no las dejé sola. Dejé a alguien con ellas, cuidándolas, protegiéndolas, mientras yo volvía. Y el salmista empieza expresando y dice, Jehová es mi pastor. Y concluye en esta primera etapa y dice, nada me faltará. Y a mí me deja muy pensativa esto, porque no dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará en una semana, nada me faltará en un año, nada me faltará en un mes, sino que es explícito en decir, nada me faltará y termina con un punto final. Amén. Diciendo de que es verdad, cuando nosotros tenemos la confianza en nuestro Dios, nada nos falta. Dios lo llena todo. Nuestro pastor nos suple, nuestro pastor nos provee, nuestro pastor nos cuida, nuestro pastor está al pendiente de nosotros en cada situación, en cada problemática, en cada dificultad, en cada tribulación. Cuando llegan los enemigos a atacarnos, el pastor está al cuidado de nosotros. Y empieza los siguientes versículos a desglosar, ese nada me faltará. Y yo no sé si usted había meditado en esto. Y él empieza a decir, dentro de este nada me faltará, entonces encontramos en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a agua de reposo me pastoreará. Había algo muy especial dentro de lo que caracterizaba a la oveja, y era que así pudiese tener un buen alimento, pudiese tener un buen pasto verde, pudiese tener los mejores pastos, las mejores aguas. Pero si ella se sentía amenazada, si sentía que el pastor no estaba cuidando de ella, no podía descansar. Entonces el salmista es explícito en decir, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando la oveja tiene la confianza en su pastor, entonces descansa en esos pastos verdes. No importa alrededor que haya. Esa oveja está descansando. Él dice, junto a agua de reposo me pastoreará. Ahí está, al pendiente de mí, pastoreándome, enseñándome, escuchando su voz. Ahí está, confortando mi alma. Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido tal vez desahuciados, tal vez atribulados, desesperados, pero vamos allá a esas fuentes de agua y el Señor conforta nuestra alma. Ahí está nuestro buen pastor diciéndote, yo estoy contigo, no temas, no desmayes, porque yo soy tu pastor. Y sigue diciendo, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Gloria al Señor. Y el pastor, ese es el trabajo del pastor, cuando está trasladando las ovejas de un lugar a otro, lo que hace el pastor es cuidarlas. Es que no se desvíe, ahí está, al pendiente, que no se salga ninguna del camino, que tal vez una tuvo un inconveniente en el camino, tropezó, vamos a levantarla, tú puedes, yo estoy contigo, aquí está tu pastor, no te ha dejado sola, yo estoy contigo. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros, con esta iglesia. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.
Él no escatimó nada, Él no escatimó ni siquiera la gloria que le rodea y descendió, vacó, pagó nuestros pecados por amor de su nombre, por amor a esa creación, diciéndote, venga, no tienes camino, yo soy el camino, anda por mí, aquí está el camino, no te dejaré, no te desampararé, aquí estoy contigo. Y sigue diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Había algo muy específico y dentro de todos los valles que pronuncia la palabra del Señor, había uno que se llamaba el Valle de la Sombra de Muerte, porque era un valle muy lleno de arbusto, de vegetación, y cuando se entraba en este valle, aunque estuviera la luz del día en pleno sol, tal vez aquí un mediodía, que nosotros podemos ver de que el sol es muy fuerte. Aunque fuera esa hora, cuando entraban en ese valle había completa oscuridad. No se podía ver nada por la densa vegetación que había, que caracterizaba ese valle. Y por esta situación era muy coloquial o muy atractivo para aquellos hombres que les gustaba hurtar, que les gustaba robar. Y entonces los forasteros que pasaban por ese valle, muchos perdían sus objetos de más valor, algunos quedaban malheridos, otros tal vez no tenían mucho éxito en su transcurrir, en su caminar y morían en ese valle. Pero el salmista es específico en decir, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No sabemos el salmista cuántas veces tuvo que pasar con su rebaño por ese valle de sombra y vio la mano poderosa del Señor sacándoles nuevamente y terminando en el lugar donde se habían dirigido. Entonces el salmista es específico en decir, yo confío en mi Señor, aunque ande en este valle que es terrorífico para muchos, que es difícil para otros, que muchos han perdido la vida, que han perdido sus objetos valiosos, que han perdido tal vez tantas cosas. Yo he pasado en limpio, yo he pasado confiado, yo he pasado victorioso, yo he pasado y mis ovejas han pasado, el rebaño ha pasado y he llegado en victoria, gloria al Señor. Y dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La vara y el callado era algo específico. Ellos utilizaban esa herramienta, era fundamental en el pastoreo. Y esa vara y ese callado les ayudaba al pastor cuando iban descendiendo, cuando iban tal vez bajando de una montaña, bueno, quizás no sé el lugar que iban transitando, pero esa vara y ese callado estaban ahí. Tal vez alguna oveja deslizaba y él extendía esa vara y ese callado diciendo, no te preocupes, aquí estoy contigo. Él como que cogía, tomaba a esa oveja, la rescataba de haber caído y estaba ahí pendiente de que ninguna se desviara. La vara, el callado era fundamental en ese oficio del pastoreo. La oveja estaba tranquila porque sabía que su pastor tenía todas las herramientas necesarias para cuidar de ella. No se había escapado ninguna había tenido tal vez una muerte trágica o tal vez se había perdido una, no, todas estaban ahí confiadas. Y en medio de su enemigo, en medio de aquellos tal vez que querían acechar aquel redil, aquel rebaño en presencia de ellos, ellas podían deleitarse de esos banquetes, ellas podían deleitarse de esas aguas frescas, porque eso es lo que hace nuestro pastor. No quiere decir de que nosotros no tengamos dificultades, no quiere decir que andando en este camino no tengamos enfermedades, no quiere decir que andando aquí en este mundo no tengamos aflicciones. Él lo dejó en su palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero dice, tranquilo, yo estoy con vosotros. Esa es la diferencia de un buen pastor, que no está quitando las adversidades del mundo, pero está ahí con nosotros, caminando con nosotros, proveyéndonos, estando a nuestro cuidado, a nuestra protección. Y ahí delante, tal vez del oso, del león, de la hiena, del lobo, diciendo, no importa lo que hay a tu alrededor,
venga, descanse, coma. Aquí hay un precioso, un hermoso, un delicioso banquete en mi presencia para que puedas comer tranquilo. A eso hace el pastor con nosotros. Y sigue diciendo, unguen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Había algo particular en estas ovejas y era que ellas tenían esa facilidad de tener, paraban las moscas, habían algunos orificios como las orejas, la nariz, y paraban las moscas y inyectaban todos esos gusanos y entonces empezaba un quebranto. Y lo que hacía el pastor era cargar su aceite y la ungía con aceite en todas esas partes que él sabía que la oveja era frágil, que era débil, y la ungía, y cuando llegaban todos esos insectos, todas esas moscas en el campo, entonces decía, no podemos hacer nada, esta oveja está ungida. Eso es lo que hace nuestro pastor en medio de la debilidad. Él se hace fuerte. Él se hace fuerte, nos unge con aceite, nos unge con su precioso espíritu. Él está con nosotros ahí diciendo, aunque eres débil, yo me hago fuerte en esa debilidad. Tranquilo, yo sé cuál es tu parte débil, yo sé cuál es tu temor, yo sé cuál es tu dolencia. Ahí te estoy ungiendo, ahí estoy haciendo el proceso. Y cuando venga el enemigo va a encontrar que en ti está la presencia de Dios, que en ti está el Espíritu Santo, que hay esa unción poderosa. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es tan importante que nosotros estemos confiados en nuestro pastor. Yo no sé, tal vez usted en quién esté depositando su confianza en este momento, en quien esté diciendo, yo confío en mis estudios, confío en el dinero, confío en mi esposo, confío en un hombre, en una mujer, confío en aquel que me prometió un empleo, confío en aquel que me dijo que este remedio me sanaba, confío en aquel que me dijo, no, tu familia va a estar bien. Y me llamaba la atención la hermana Aurora diciendo, tenemos que seguir confiando en Dios. Y ella daba unos textos tan hermosos. Y yo en esta hora quiero instarte a que pongas tu confianza en Dios. Porque el que confía en Dios, nada le falta. Y si a usted le ha faltado algo, revise en quién ha depositado su confianza, porque puedes preguntarle a cualquiera de los que están conectados en este lugar y ellos te podrán decir con confianza y con libertad, Jehová ha sido mi pastor y nada me ha faltado, aún en medio de la escasez, aún en medio de la tribulación, aún en medio del llanto, aún en medio del dolor, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la enfermedad que aqueja nuestro cuerpo. Jehová ha sido nuestro todo, nuestra plenitud. Él nos ha saciado, Él nos ha llenado, Él nos ha confortado. Él sigue extendiendo su mano, Él sigue dando esa agua viva para nosotros. Es necesario que sigamos confiando en nuestro pastor, porque cuando la oveja no confía en su pastor, así tenga una buena comida, así tenga un buen lugar, nunca se sentirá saciada, nunca se sentirá conforme, nunca se sentirá tranquila. Pero cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el buen pastor, cuando oímos la voz de nuestro pastor, cuando le obedecemos, cuando le escudriñamos, cuando le conocemos, entonces nosotros podemos decir a viva voz y con nuestro corazón, nada nos faltará. Dios les bendiga. Por amor en una cruz vino a morir, con dolor en mis culpas pagó mis pecados, con su sangre ha limpiado, y por su gracia salvación me ha regalado. No era nadie, mi
mi vida no importaba. Andaba lejos, sin fe, sin esperanza. Yo sabía que mi Cristo me guardaba y en sus brazos, por amor, Él me llevaba. Solo en Dios hay libertad, solo en Dios tengo felicidad. Es mi amigo, mi fiel compañero, en momentos de soledad. Si estoy triste, Él es mi consuelo. Si estoy enfermo, Él es mi remedio. Me ha perdonado, Él me ha cambiado. Este es mi Cristo, a Él yo le canto. No era nadie, mi vida no importaba. Andaba lejos, sin fe, sin esperanza. Yo sabía que mi Cristo me guardaba y que en sus brazos, por amor, Él me llevaba. Solo en Dios hay libertad, solo en Dios tengo felicidad. Es mi amigo, mi fiel compañero, en momentos de soledad. Si estoy triste, Él es mi consuelo. Si estoy enfermo, Él es mi remedio. Me ha perdonado, Él me ha cambiado. Este es mi Cristo, a Él yo le canto. Este es mi Cristo, a Él yo le canto. Este es mi Cristo, por eso le amo.